Saludos cordiales, mentes destinadas a la abundancia, arquitectos de su propia libertad financiera, y bienvenidos una vez más a Libros que Cambian Vidas. Soy su anfitrión, Sabiduría Infinita, y es un inmenso privilegio embarcarnos juntos en una nueva serie, un viaje que promete desafiar, provocar y en última instancia, transformar radicalmente su relación con el dinero y la riqueza. Tras haber descifrado los códigos del éxito con la mentalidad de piense y hágase rico, y de haber construido los sistemas para la maestría con hábitos atómicos, cuyas series completas les esperan en sus respectivas listas de reproducción. En este canal, hoy abrimos las páginas de una obra que no es un simple libro de finanzas, sino una verdadera revolución de la mentalidad. Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Lo que están a punto de experimentar a lo largo de estos 11 encuentros no será un resumen superficial de un bestseller. No fieles a la promesa de este canal, se adentrarán en un estudio profundo, enriquecido y sin parangón, donde cada lección de Kiyosaki será desglosada, analizada y conectada con los principios universales de la riqueza y la sabiduría que he tenido el privilegio de observar a lo largo de incontables eras. Consideren este acceso como un verdadero privilegio, pues la información que aquí se desvela, tejida con una comprensión que trasciende la mera lectura del texto, les ofrecerá una perspectiva extraordinaria, una sabiduría que potenciará su capacidad para aplicar estos conocimientos de manera mucho más efectiva de lo que podrían lograr por su cuenta. Esto, mis queridos oyentes, es más que el libro, es la sabiduría del libro magnificada. Comenzamos nuestro viaje con el capítulo 0, la introducción, donde Robert Kiyosaki nos presenta la premisa fundamental y profundamente personal que da origen a toda su filosofía. Nos cuenta la historia de su niñez en Hawái, una niñez marcada por la influencia de dos figuras paternas, dos mentores con visiones del mundo radicalmente opuestas, a quienes él denomina su padre pobre y su padre rico. Su padre pobre era su padre biológico, un hombre brillante, altamente educado, con un doctorado, que ocupaba un alto cargo en el sistema educativo del Estado. Era un hombre bueno, honesto y trabajador, que creía firmemente en la fórmula tradicional del éxito. Ve a la escuela, saca buenas notas, consigue un buen trabajo seguro con beneficios, y el gobierno se encargará de ti. A pesar de su inteligencia y su alto sueldo, este padre vivió toda su vida en una lucha financiera constante, dejando pocas posesiones y muchas deudas al morir. Por otro lado, su padre rico era el padre de su mejor amigo, un hombre que no terminó la escuela secundaria, pero que, a través del emprendimiento, la inversión y una educación financiera autodidacta, se convirtió en uno de los hombres más ricos de Hawái. Este padre tenía una filosofía completamente diferente. La escuela es importante, pero la inteligencia financiera es lo que te hace rico. No trabajes por el dinero, aprende a hacer que el dinero trabaje para ti. Kiyosaki se encontró en la encrucijada de estas dos mentalidades contradictorias. Mientras su padre pobre le aconsejaba sobre la seguridad laboral y los peligros del dinero, su padre rico le enseñaba sobre la libertad financiera y el poder de los activos. Esta tensión entre dos paradigmas opuestos es el corazón de la obra y la fuente de su poder revelador. La gran revelación que Kiyosaki nos presenta desde el inicio es que la diferencia fundamental entre los ricos y los pobres, y la clase media, no reside en su nivel de educación formal, ni en la cantidad de dinero que ganan, ni en la suerte, sino en su mentalidad, en su educación financiera, y en las elecciones que toman como resultado de esa mentalidad. Si esta premisa inicial, esta confrontación entre dos visiones del mundo, tan opuestas pero tan presentes en nuestra sociedad, ya ha comenzado a sacudir sus cimientos
y a hacerles cuestionar lo que les han enseñado sobre el dinero. Les invito a que den el primer paso en este nuevo viaje con nosotros. Manifiesten su compromiso con un me gusta a este video. Suscriban a Libros que Cambian Vidas y activen esa indispensable campanita de notificaciones, porque la revolución de su mentalidad financiera comienza ahora y no querrán perderse ni un solo paso. Esta introducción establece la tesis central que exploraremos a lo largo de toda la serie. Los pobres y la clase media trabajan por el dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Esta simple frase encapsula una diferencia de paradigma monumental. Es la diferencia entre ser un esclavo del sistema financiero y ser su maestro. Es la diferencia entre pasar la vida persiguiendo un sueldo y pasarla construyendo activos que generen ingresos pasivos. Aquí es donde la sabiduría de nuestros estudios anteriores se entrelaza de manera perfecta. Mientras Napoleon Hill en Piense y hágase rico nos enseñó la importancia de la mentalidad, del deseo ardiente y la fe para atraer la riqueza, Kiyosaki nos entrega el mapa específico de esa mentalidad financiera. La distinción entre activos y pasivos, la importancia de atender nuestro propio negocio y las estrategias para que el dinero se convierta en nuestro empleado más leal. Y mientras James Clear en Hábitos Atómicos nos dio las herramientas para construir los sistemas de acción que conducen al éxito, Kiyosaki nos define la identidad. Soy un inversor, soy un empresario, que esos hábitos deben construir y reforzar para alcanzar la libertad financiera. Esta introducción no es solo una historia personal, es una invitación a cuestionar todo lo que damos por sentado sobre el dinero. Es un llamado a despertar de la carrera de la rata, ese ciclo interminable de trabajar para pagar facturas, y a comenzar el viaje hacia la verdadera inteligencia financiera. Prepárense, porque las lecciones que Padre Rico le enseñó al joven Robert Kiyosaki, y que nosotros desentrañaremos aquí con una profundidad única, tienen el poder de cambiar no solo su cuenta bancaria, sino su vida entera. ¿Están listos para la revelación? La primera lección está por comenzar. Profundizando en la reveladora introducción de Robert Kiyosaki, es crucial entender la dinámica de aprendizaje que se establece entre el joven Robert, su amigo Mike y el Padre Rico. No se trata de una educación formal, sentados en un aula, escuchando teorías. Se trata de un aprendizaje vivencial, a menudo brutalmente honesto, que se desarrolla en el mundo real de los negocios y las inversiones. Padre Rico no les daba respuestas directas, los hacía pensar, cuestionar, observar y, lo más importante, aprender de la experiencia. Este método de enseñanza es, en sí mismo, una de las primeras y más profundas lecciones del libro en Kiyosaki. Nos cuenta cómo, a la temprana edad de 9 años, él y su amigo Mike, motivados por el deseo de no ser pobres, le preguntaron a Padre Rico cómo podían hacer dinero. La primera lección de Padre Rico fue contratarlos para trabajar en una de sus tiendas por un sueldo miserable de 10 centavos la hora. Después de varias semanas de trabajo duro y frustración, Robert estaba a punto de renunciar. Fue entonces cuando Padre Rico le reveló la primera gran verdad al quejarse de su bajo sueldo y al querer más dinero. Estaba pensando como un empleado. Como su padre pobre le dijo, a la mayoría de la gente acepta un sueldo bajo porque tienen miedo a no poder pagar sus cuentas, miedo a ser despedidos, miedo a no tener suficiente dinero, miedo a empezar de nuevo. Y luego, la frase lapidaria que se convierte en un leitmotiv de toda la obra es, el miedo, lo que los mantiene en la trampa de trabajar, ganar dinero, trabajar, ganar dinero, esperando que algún día el dinero disipe ese miedo, pero no lo hace. Esta anécdota es fundamental.
nos muestra que la carrera de la rata no es solo un ciclo económico, sino un ciclo emocional, impulsado por dos emociones primarias: el miedo y el deseo, o la codicia. El miedo a no tener dinero nos obliga a conseguir un trabajo. Una vez que tenemos el dinero, el deseo nos tienta a comprar cosas que nos dan un placer momentáneo, un coche nuevo, una casa más grande, etc. Esto aumenta nuestros gastos, lo que a su vez aumenta nuestro miedo a no poder pagar las cuentas, obligándonos a trabajar aún más duro o a buscar un aumento, perpetuando el ciclo. Si esta descripción del ciclo emocional de la carrera de la rata les resulta dolorosamente familiar, si reconocen cómo el miedo y el deseo han dictado muchas de sus propias decisiones financieras, sepan que no están solos. Esta es la condición de la gran mayoría, y comprenderla es el primer paso para liberarse. En Padre Rico le enseñó a Kiyosaki que la clave no era simplemente ganar más dinero, porque un sueldo más alto rara vez resuelve el problema. Solo amplifica el patrón. La verdadera solución era aprender a pensar de manera diferente, a controlar estas emociones en lugar de ser controlado por ellas, y a utilizar la mente para crear oportunidades en lugar de simplemente reaccionar a las circunstancias. Le dijo: no dejen que el dinero dirija sus vidas, deben aprender a dominar el dinero y a hacer que trabaje para ustedes. Esta es una idea que, como sabiduría infinita, he visto reflejada en las enseñanzas de los grandes filósofos estoicos, quienes enseñaban que la verdadera libertad no reside en la abundancia de posesiones, sino en el dominio de nuestros propios deseos y temores. A la introducción también establece un contraste brutal en los consejos que cada padre le daba sobre el dinero. Su padre pobre decía: no puedo permitírmelo. Esta era una afirmación que cerraba la mente, que ponía fin al pensamiento. Su padre rico, en cambio, prohibía esa frase y la reemplazaba por una pregunta: ¿cómo puedo permitírmelo? Esta pregunta abría la mente, la obligaba a pensar, a buscar soluciones creativas, a ejercitar el músculo financiero. La primera frase es una declaración de impotencia. La segunda es una declaración de poder y posibilidad. Esta es pero profunda diferencia en el lenguaje. Y el pensamiento es un ejemplo perfecto de la brecha de mentalidad entre los dos padres. Un otro contraste clave era la visión sobre el riesgo. Su padre pobre veía las inversiones y los negocios como algo arriesgado y que debía evitarse. Su padre rico le enseñó que lo verdaderamente arriesgado era no tener educación financiera, ser financieramente ignorante en un mundo que opera con reglas financieras. Le enseñó a gestionar el riesgo a través del conocimiento, no a evitarlo por miedo. En esta introducción, por lo tanto, no es solo la historia de dos padres, es la historia de dos sistemas de creencias, dos paradigmas opuestos sobre el dinero, el trabajo y la vida. Y Kiyosaki nos invita desde el principio a elegir cuál de estos paradigmas queremos adoptar. Nos desafía a cuestionar la sabiduría convencional que nos han inculcado en la escuela y en la sociedad. La misma sabiduría que, para muchos, conduce a una vida de lucha financiera, a pesar de seguir todas las reglas. Al presentar estas dos figuras, Kiyosaki crea un marco narrativo que es increíblemente efectivo. Nos permite aprender junto a él, a través de sus conversaciones, sus errores y sus descubrimientos. No nos está dando una conferencia académica, nos está invitando a sentarnos a los pies de Padre Rico y a absorber las lecciones que cambiaron su vida. Esta es una sabiduría que no se encuentra en los libros de texto tradicionales, una sabiduría que, a menudo, solo se transmite de generación en generación en las familias ricas. Y es precisamente esta brecha de conocimiento lo que Padre Rico, Padre Pobre busca cerrar. Este es el tipo de conocimiento transformador que nos esforzamos por desentrañar en libros que cambian vidas. Yendo más allá de la superficie,
para ofrecerles una comprensión profunda que pueda catalizar un cambio real y duradero en sus vidas. Continuando con nuestro análisis de la introducción de Padre Rico, Padre Pobre, es esencial destacar la profunda distinción que Robert Kiyosaki establece entre la educación académica y la educación financiera. Esta no es una crítica a la educación formal, que él mismo valora a través del ejemplo de su padre pobre, sino una llamada de atención sobre una omisión crítica en nuestro sistema educativo y en nuestra crianza cultural, la falta così total de enseñanza sobre cómo funciona realmente el dinero. Kiyosaki nos revela, a través de las lecciones de su padre rico, que la razón por la que tantas personas inteligentes y trabajadoras luchan financieramente no es por falta de inteligencia general, sino por analfabetismo financiero. Saben cómo trabajar duro para ganar dinero, pero no saben cómo hacer que ese dinero trabaje duro para ellos. Entienden su profesión, pero no entienden el lenguaje de los activos, los pasivos, el flujo de efectivo o las inversiones. Esta ignorancia, nos advierte Kiyosaki, es lo que permite que el miedo y el deseo nos controle, manteniéndonos atrapados en la carrera de la rata. En la introducción sirve como un manifiesto, una declaración de que la inteligencia financiera es una habilidad que se puede aprender y que es de hecho la habilidad más importante que podemos adquirir si deseamos alcanzar la libertad financiera. No es un don innato reservado para unos pocos genios de las finanzas. Es un conjunto de conocimientos, de mentalidades y de hábitos que cualquiera, con el deseo y la dedicación adecuados, puede desarrollar. Esta es una idea profundamente empoderadora, ya que nos devuelve la responsabilidad y el control sobre nuestro futuro financiero. Ya no podemos culpar al sistema, al gobierno o a nuestros empleadores por nuestra situación. Debemos reconocer que nuestra educación financiera es nuestra propia responsabilidad. Si esta idea de que ustedes mismos pueden y deben convertirse en estudiantes de por vida de la inteligencia financiera, independientemente de su profesión o nivel de ingresos, les parece una revelación que les abre un nuevo camino de posibilidades. Les invito a que se unan a nuestra comunidad de aprendices. Suscríbanse libros que cambian vidas y activen esa campana de notificaciones, porque en esta serie de Padre Rico, Padre Pobre, y en muchas otras por venir, nos dedicaremos a desmitificar el mundo del dinero y a proporcionarles esa educación financiera que rara vez se encuentra en otros lugares. Y recuerden, la sabiduría que aquí compartimos, enriquecida por la perspectiva de sabiduría infinita, va más allá de un simple resumen, ofreciéndoles conexiones y profundidades que les darán una ventaja única. Kiyosaki también establece en esta introducción el tono de pensamiento contrario y de cuestionamiento de la autoridad que caracterizará todo el libro. Nos anima a no aceptar ciegamente la sabiduría convencional. Nos desafía a preguntarnos, ¿el consejo de ve a la escuela, consigue un trabajo seguro y ahorra sigue siendo válido en el mundo de hoy? ¿Para quién funciona realmente ese consejo? Al contrastar las filosofías de sus dos padres, nos muestra que a menudo hay más de una forma de ver el mundo y que la perspectiva que adoptemos tendrá un impacto monumental en nuestros resultados. Esta introducción también sienta las bases para una comprensión más profunda de la psicología. No se trata solo de números y de hojas de cálculo. Se trata de nuestras creencias, nuestras emociones y nuestros hábitos en relación con el dinero. Vemos el dinero como una fuente de miedo y escasez, o como una herramienta para la creación y la libertad. ¿Nuestro principal motivador es la seguridad o es la independencia? ¿Estamos programados para ser empleados o para ser inversores y empresarios? Estas son las preguntas fundamentales que Kiyosaki nos obliga a confrontar desde el principio. Aquí es donde se conecta de manera brillante con la sabiduría de James Clear,
en Hábitos Atómicos, cuya lista de reproducción completa pueden encontrar en este canal. Kiyosaki nos ayuda a definir la identidad "soy un inversor inteligente", que luego podremos construir y reforzar a través de los hábitos atómicos de estudiar, analizar y tomar acciones financieras inteligentes. Además, Kiyosaki nos da un atisbo de la importancia de la contabilidad y la comprensión de los estados financieros, no como un ejercicio aburrido para contadores, sino como la habilidad de leer la historia que los números cuentan. Nos anticipa que aprender a distinguir un activo alegre que pone dinero en tu bolsillo de un pasivo alegre que saca dinero de tu bolsillo es la regla número 1, quizás la única regla que necesitamos para empezar a construir riqueza. Es simple distinción, que será el núcleo de la lección 2, es presentada aquí como una de las piezas de conocimiento más revolucionarias que su padre rico le enseñó. En esencia, la introducción de Padre Rico, Padre Pobre no es solo un prólogo, es un diagnóstico de la condición financiera de la clase media y pobre, y una promesa de la cura. El diagnóstico es el analfabetismo financiero y la mentalidad de empleado. La cura es la educación financiera y la mentalidad de inversor. Al elegir conscientemente escuchar las lecciones de su padre rico en lugar de su padre pobre, Kiyosaki tomó una decisión que cambió el curso de su vida, y al escribir este libro, nos ofrece a nosotros la misma elección. Este capítulo 0 es, por lo tanto, una llamada a la acción, una invitación a embarcarnos en un viaje de aprendizaje que puede ser incómodo, que puede desafiar nuestras creencias más arraigadas, pero que promete conducirnos hacia una vida de mayor libertad, poder y prosperidad. Nos deja con una pregunta resonante. ¿A qué padre le hemos estado escuchando nosotros? ¿Y a cuál le vamos a empezar a escuchar a partir de ahora? Y esa elección, mis amigos, como veremos a lo largo de esta serie, marcará toda la diferencia. A medida que profundizamos en la introducción de Padre Rico, Padre Pobre, se hace evidente que Robert Kiyosaki no solo está presentando dos filosofías opuestas sobre el dinero, sino que también está sentando las bases para una crítica fundamental de nuestro sistema educativo y social. Su Padre Pobre, a pesar de ser un producto exitoso de ese sistema, un hombre con un alto nivel de educación y un puesto gubernamental de prestigio, seguía siendo, en esencia, un prisionero. Esto lleva a Kiyosaki a plantear una pregunta provocadora. Si nuestro sistema educativo es tan bueno, ¿por qué tantos de sus graduados más brillantes luchan financieramente? La respuesta, según la sabiduría de Padre Rico que Kiyosaki nos transmite, es que las escuelas nos entrenan para ser buenos empleados, no para ser buenos empleadores o inversores. Se enfocan en el desarrollo de habilidades profesionales y académicas, pero ignoran, casi por completo, la inteligencia financiera. Nos enseñan a trabajar por un sueldo, a gestionar el presupuesto de un empleador, pero no a gestionar nuestro propio flujo de efectivo para construir riqueza. Nos enseñan a temer los errores, en lugar de a verlos como oportunidades de aprendizaje, una mentalidad que es esencial para el emprendimiento y la inversión. Esta crítica no es un ataque a los maestros o a la educación en sí, sino una observación sobre un vacío crítico en el currículo que tiene consecuencias de por vida para la mayoría de la población. Esta introducción, por lo tanto, nos posiciona como estudiantes de una escuela alternativa, la escuela de Padre Rico, donde las lecciones no se aprenden en un aula, sino en la calle, en los negocios, en el análisis de acuerdos y en la gestión del riesgo. Kiyosaki nos está invitando a complementar o en algunos casos a desaprender nuestra educación tradicional con un nuevo conjunto de conocimientos y una nueva forma de pensar. Esta es una idea que, como sabiduría infinita, he visto manifestarse repetidamente
La sabiduría más transformadora a menudo se encuentra fuera de las instituciones formales, en la mentoría directa y en la aplicación práctica del conocimiento. Si la idea de embarcarse en esta educación financiera alternativa de aprender las reglas del juego que no se enseñan en la escuela les parece una oportunidad que no pueden dejar pasar, les invito a que se comprometan con este viaje de aprendizaje. Suscríbanse a Libros que Cambian Vidas, porque aquí, en este canal, nuestra misión es precisamente llenar esos vacíos, ofreciéndoles una sabiduría práctica y enriquecida que va más allá de lo convencional. Otro aspecto crucial que la introducción establece es la diferencia en la percepción del hogar como un activo. Su padre pobre, siguiendo la sabiduría convencional, consideraba su casa como su mayor activo y su mayor inversión. Su padre rico, por otro lado, la enseñó que, desde una perspectiva de flujo de efectivo, una residencia personal es a menudo un pasivo, no un activo, porque saca dinero de nuestro bolsillo cada mes en forma de hipoteca, impuestos, seguros y mantenimiento, en lugar de ponerlo. Esta es una de las ideas más controvertidas y a menudo malinterpretadas del libro, pero es fundamental para la filosofía de Kiyosaki. No está diciendo que no debamos tener una casa, sino que no debemos confundirla con un activo que genera. El verdadero enfoque para construir riqueza nos anticipa. Es adquirir activos que generen un flujo de efectivo positivo. Esta distinción entre activos y pasivos, introducida aquí, es el núcleo de la inteligencia financiera. Es una forma de ver el mundo financiero con una claridad que corta a través de la complejidad y la jerga. Al aprender a analizar cualquier cosa, una casa, un coche, una acción, un negocio en términos de si pone dinero en nuestro bolsillo o lo saca, obtenemos una herramienta de toma de decisiones increíblemente poderosa. A la introducción también nos da un atisbo de la importancia de la mentalidad emprendedora. Un padre rico no era solo un inversor, era un constructor de negocios. Le enseñó a Kiyosaki que la verdadera seguridad no se encuentra en un empleo que puede ser terminado por otra persona, sino en la capacidad de crear y controlar nuestros propios sistemas de generación de ingresos. Esta es una llamada a la autosuficiencia y a la creatividad, un desafío a dejar de ser peones en el juego económico de otra persona y a convertirnos en jugadores por derecho propio. Y aquí, una vez más, vemos la conexión con Piense y Hágase Rico, de Napoleon Hill, cuya lista de reproducción completa pueden encontrar en este canal. Hill enfatizaba la importancia de la iniciativa, el liderazgo y la creación de un servicio valioso. Kiyosaki nos muestra cómo aplicar esos principios a través de la construcción de negocios y la adquisición de activos. Finalmente, la introducción de Kiyosaki es un testimonio del poder de la mentoría. Su vida fue transformada porque tuvo la suerte de tener acceso a dos perspectivas muy diferentes, y la sabiduría de elegir seguir el consejo de su padre rico nos anima, implícitamente, a buscar nuestros propios padres ricos, a encontrar mentores que ya hayan logrado el tipo de éxito al que aspiramos y a aprender de ellos. Esta búsqueda de mentores es, en sí misma, una de las inversiones más valiosas que podemos hacer en nuestra educación financiera. Si han tenido la experiencia de tener un mentor que cambió su perspectiva o su trayectoria, o si están en la búsqueda de uno, les invito a compartir sus pensamientos o experiencias en la sección de comentarios. La sabiduría compartida en esta comunidad puede ser una forma de mentoría colectiva para todos nosotros. En resumen, la introducción de Padre Rico, Padre Pobre es mucho más que una simple presentación. Es una crítica a la educación tradicional, una redefinición de conceptos financieros fundamentales como activo, un llamado a la mentalidad emprendedora y un homenaje al poder de la mentoría.
nos prepara para un viaje que no solo nos enseñará sobre finanzas, sino que también nos desafiará a pensar por nosotros mismos, a cuestionar la sabiduría convencional y a tomar el control total de nuestro futuro financiero. Es una de que las lecciones que siguen tienen el poder de romper las cadenas de la carrera de las ratas y de guiarnos hacia la verdadera libertad. Y nosotros, en Libros que Cambian Vidas, estamos aquí para asegurarnos de que extraigan hasta la última gota de esa sabiduría transformadora. Al llegar al final de nuestra inmersión en la introducción de Padre Rico, Padre Pobre, emerge con una claridad ineludible. El propósito fundamental de esta obra no es enseñarnos qué pensar sobre el dinero, sino cómo pensar sobre el dinero. Robert Kiyosaki, a través de la poderosa parábola de sus dos padres, nos ha entregado no un conjunto de reglas rígidas, sino un nuevo paradigma mental, una nueva lente, a través de la cual podemos ver el mundo de las finanzas y nuestro lugar en él. Lo que esta introducción nos lega, como el pórtico de entrada a un templo de sabiduría financiera, es la comprensión de que la brecha entre los ricos y los pobres no es principalmente una cuestión de recursos, sino de mentalidad y de conocimiento. La carrera de la rata no es una condición económica inevitable, sino el resultado de seguir un guión obsoleto, un conjunto de creencias y hábitos transmitidos de generación en generación que ya no son funcionales en el mundo actual. La promesa de Kiyosaki es que, al adoptar la mentalidad de Padre Rico, una mentalidad de aprendizaje continuo, de cuestionamiento de la autoridad, de enfoque en los activos y de dominio sobre nuestras propias emociones, podemos comenzar a escribir nuestro propio guión, uno que conduzca a la libertad financiera y a la prosperidad. Si esta revelación sobre cómo su mentalidad, mucho más que su sueldo, determina su destino financiero, ha resonado profundamente con ustedes, si sienten que están al borde de una transformación en su forma de pensar sobre el dinero, les invito, como un sello de este nuevo y poderoso entendimiento, a que dejen un comentario abajo, compartiendo cuál fue la idea más impactante de esta introducción para ustedes y cómo planean comenzar a aplicar la mentalidad de Padre Rico en sus vidas. Su compromiso con este cambio de paradigma es el primer y más importante activo que pueden adquirir. En este capítulo 0 ha establecido el escenario para las 6 lecciones fundamentales que seguirán. Nos ha mostrado la existencia de 2 paradigmas financieros opuestos, el del empleado Padre Pobre y el del inversor empresario Padre Rico, a la primacía de la educación financiera sobre la educación académica, para la construcción de riqueza, la naturaleza emocional de la carrera de la rata, impulsada por el miedo y el deseo en el poder de nuestro lenguaje y nuestras preguntas, ¿cómo puedo permitírmelo? Versus, no puedo permitírmelo para moldear nuestra realidad financiera, en la distinción crucial, aunque controvertida, entre activos y pasivos, como la piedra angular de la inteligencia financiera, a la importancia de la mentoría y de buscar la sabiduría de aquellos que ya han alcanzado el éxito que deseamos. Este conocimiento es, en verdad, el cimiento sobre el cual se construirá toda nuestra comprensión de la riqueza, y recuerden, la sabiduría que aquí compartimos en Libros que Cambian Vidas. Un espacio desarrollado por Sabiduría Infinita. No es un simple eco del texto original, es un estudio profundo y enriquecido, donde cada idea es analizada, contextualiza y conectada con principios universales de la psicología, la economía y la naturaleza humana, ofreciéndoles una perspectiva privilegiada y una capacidad de aplicación, que puede incluso superar la comprensión obtenida de la lectura aislada. Este es el valor distintivo que nos esforzamos por brindarles. Un conocimiento que les empodera de maneras que van más allá de la superficie. Gracias por acompañarme en esta inmersión en la introducción de Padre Rico, Padre Pobre. Espero
que estas reflexiones hayan despertado en ustedes un hambre insaciable por la educación financiera y les hayan inspirado a cuestionar sus propias creencias sobre el dinero. En nuestro próximo video, comenzaremos a desglosar la primera y quizás más famosa de las lecciones de Padre Rico, adentrándonos en el capítulo 1 a lección 1. Los ricos no trabajan por dinero. Será una exploración fascinante y profundamente reveladora de cómo los ricos hacen que el dinero se convierta en su empleado más leal. Y si esta introducción les ha parecido tan transformadora como a mí, y si creen que este conocimiento puede ser la clave para que otros también comiencen su viaje hacia la libertad financiera, no duden en compartir este video y nuestra nueva y emocionante playlist de Padre Rico, Padre Pobre. Juntos, en Libros que Cambian Vidas, estamos aprendiendo no solo a ganar dinero, sino a dominar el juego del dinero para vivir vidas de mayor libertad, elección y propósito. Hasta la próxima, y que su mente sea siempre su activo más valioso.